Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo especialista en trauma y acoso, y en esta ocasión venimos con un programa especial. Hemos recibido muchas peticiones a través del correo electrónico para hablar sobre personalidades que sean especialmente dañinas para las personas, y por ello vamos a realizar este programa especial. Vamos a hablar de pequeñas pautas, tips y consejos que delaten y desenmascaren a psicópatas integrados y narcisistas. Hablamos de banderas rojas. ¿A qué nos referimos con este término? Son señales del contexto, de los comportamientos de la otra persona, de lo que nosotros sentimos, que al detectarlos deberían despertar una alerta, deberían darnos un aviso para por lo menos hacernos reflexionar, para que nos paremos un momento y digamos, algo está pasando. Una o dos sueltas de todo lo que vamos a mencionar puede obedecer a otros factores, de otras casualidades, factores de la personalidad que no tengan por qué ser dañinos. Pero cuando se acumulan es algo muy importante a tener en cuenta y podemos tomarlos como un aviso sobre lo que podemos estar encontrándonos. Debemos entender también que lo que define a las personas no son sus palabras, sino sus hechos. Y con ello es con lo que vamos a activar estas banderas rojas. Y no solo en el ámbito de la pareja, sino también en el ámbito de la amistad, de la familia, del trabajo. Estas banderas rojas pueden ser activadas y pueden ser detectadas en cualquier relación social. Es muy importante porque nos va a avisar de con qué clase de personas estamos relacionándonos. En consulta suelo trabajar con la mayoría de los pacientes con víctimas, y muchos de ellos son víctimas de relaciones de pareja, de jefes, de amigos, que tienen este tipo de personalidades. Cuando ya vienen a consulta muchas veces es demasiado tarde, porque ya presentan un cuadro de estrés postraumático. Lo que pretendo con este podcast, con este capítulo, es explicar un poco cómo detectarlos antes de que puedan ya haber hecho el máximo daño posible. Por lo tanto, esto tendría un sentido como una vacuna psicológica y de aprendizaje respecto a la detección de este tipo de patrones. Encontraríamos que en común los narcisistas y psicópatas tienen una falta tremenda de empatía. ¿Qué sería la empatía? La empatía sería la capacidad de ponernos en el cuerpo de la otra persona, la capacidad de mimetizarnos con su sufrimiento. ¿Cuál es la función de la empatía a nivel social? Es una frontera, es una barrera para que no violemos las normas, no violemos la vulnerabilidad de los demás. Un ejemplo de empatía sería cuando nos sentimos mal por haber realizado una acción que ha molestado a alguien. Esa sensación de, me sabe mal por él. Ese dolor que sentimos que siente el otro y lo sentimos de verdad en nosotros es empatía, por decirlo de alguna manera. Estas personas no tendrían esta frontera, este laberinto de emociones para llevar a cabo sus acciones. Utilizarían de forma instrumental las relaciones. Un paciente me comentó hace poco cómo él definía lo que había vivido con esta persona, cómo sentía que había sido la relación con una de estas personalidades. Me comentó que lo vivía como si se tomase la relación como un juego. No tenía ese sentimiento de culpabilidad que hace, no voy a hacer esto por él, no voy a hacerle esta jugarreta. Entonces nos encontramos con personas que no tienen empatía y utilizan las relaciones para sacar el máximo partido de lo que pueden sacar de ellas, es decir, sexual, económico, de estatus, sin ningún sentimiento de culpa. Y esto, de alguna manera, les da una especie de superpoder para poder relacionarse socialmente, ya que no tienen esas limitaciones que tenemos las personas que sí poseemos empatía. Vamos a diferenciar un poco narcisistas de psicópatas, porque algunas veces parece que hablamos de lo mismo y no es exactamente lo mismo. El narcisista está más orientado a sí mismo, es una persona con un gran egocentrismo, y la falta de empatía es prácticamente una consecuencia de ese gran egocentrismo, en el que no pueden ponerse en el lugar de los demás ya que están demasiado centrados en sí mismo. El psicópata en sí mismo tiene una falta de empatía de base, prácticamente biológica, y podemos decir que vive con otras normas.
ya que la empatía en muchos otros casos hace de freno moral. Evita, como hemos comentado antes, que se cometan ciertos delitos, que se cometan ciertas faltas morales, infidelidades, traiciones, pues porque nos hace sentir mal. Este tipo de personas, uno de los factores que tiene es eso, falta de empatía. Entonces, vamos a diferenciar un poquito. Tenemos, por un lado, los psicópatas no integrados y los psicópatas integrados. Los psicópatas no integrados serían delincuentes y personas que han sido poco sutiles en su conducta. Básicamente han violado las normas, han cometido delitos y se encuentran en la cárcel o metidos en temas muy complicados. Criminales y reincidencia, cárcel. En este punto nos encontraríamos. Por otro lado, los psicópatas integrados han conseguido manejar un poco mejor esa falta de empatía, se han adaptado mejor a la sociedad, pero nos encontramos que este tipo de personas están en posiciones de mandos intermedios, en empresas, en puestos de responsabilidad, sobre todo en empresas que tienen una base social, una base de empleados y de empleadas a los que ha podido pisar y a los que ha podido manejar con una estrategia civilina para llegar a esos puestos de poder. Los psicópatas integrados tienen todo lo malo y todo lo negativo de esa falta de empatía, pero no son tan evidentes y tan llamativos como una persona, un psicópata que no ha conseguido disimularlo tanto y integrarse de esa manera. Todos somos proclives de ser víctimas. No hay nadie que sea inmune a ello. Quizás los propios psicópatas no se atacan entre ellos, por decirlo de alguna manera. Pero lo importante es, si detectamos que estamos vinculándonos con alguien así, desvincularse lo antes posible. Eso es lo importante, que si detectamos que estamos teniendo una relación con una personalidad así, podamos alejarnos, podamos poner límites y si encontramos que, por ejemplo, nuestro jefe lo es, podamos poner estrategias defensivas. Es muy importante comprender que en personas ya dañadas puede haber dificultades para poner límites, aun sabiendo que esta persona es un psicópata. Puede incluso conectar con la propia visión negativa que la persona ya dañada tiene sobre sí mismo, por lo que enganchan perfectamente en relaciones de dominancia y sumisión. También entendamos que son muy mentirosos y tienden a enamorar, por decirlo de alguna manera, engatusar a la víctima, generando vinculaciones que idealizan después. Por ello no pueden alejarse con tanta facilidad. Para todos aquellos que queréis conocer un poquito más y entender la mente de estos psicópatas integrados que estamos comentando, os recomiendo el libro de Robert Hare, Sin conciencia, el inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean. En él se analiza en una profundidad muy, muy, muy apasionante cómo funcionan este tipo de personalidades y generalmente el daño que suelen generar. Os lo recomiendo. En esta guía hablaremos de banderas rojas de tipo temprano, que aparecen al inicio del contacto y de la relación con estas personas, de tipo tardío, que aparecen en el transcurso de la relación una vez pasado el tiempo, y también banderas rojas que aparecen en nosotros mismos. Pensamientos, conductas, sensaciones que vamos a sentir en la interacción con estas personas. Y aunque en este podcast lo que vamos a hacer es dar pautas para poder detectar a estas personas, en podcasts posteriores explicaremos cómo poner límites y cómo poder decir no, aunque parezca imposible. Como banderas rojas tempranas, nos vamos a encontrar el bombardeo de amor, darlo todo muy rápido y muy intensamente. La finalidad de este tipo de conducta es engatusar, enamorar profundamente a la víctima y que la propia secreción de neurotransmisores, la persona mantenga embelesada a esa persona y no pueda ni darse cuenta de lo que está sucediendo. Es provocar un enamoramiento súper intenso a nivel de pareja en su interacción. Otra bandera temprana sería la aparición y desaparición y la falta de comunicación para explicar si tiene un problema o esta persona está ocupada. Va a haber un secretismo tremendo, va a haber como una especie de doble vida.
También encontramos un victimismo constante, por su infancia, por sus ex, por su familia. Parece querer dar lástima todo el tiempo. Y si preguntas por sus ex, todos y todas le han tratado mal y tiene un número muy exagerado de ex que además están locos y locas. Podemos encontrar también que tienen una prisa muy grande, muy rápida por tener intimidad, por tener sexo. Esta bandera roja puede ser un poco difusa porque muchas veces puede haber ese deseo de intimidad y de sexualidad, pero en este caso suele ser muy marcado. Por otro lado, también encontramos que vive de los demás y tiene conductas muy parasitarias. Será difícil ver que realmente se esfuerzan por conseguir un trabajo, por conseguir vivir por sí mismos y tienen una capacidad muy grande para abusar de los demás. Nos encontramos también que este tipo de personalidades, al conocerlas, nos genera una sensación de tener un encanto superficial y bastante plástico, como una manzana de plástico, valga la redundancia, que parece real, parece bonita, pero sin sabor y sin aroma. Hay algo que les falta. Encontramos una cantidad inusual de locos en su pasado. Van a ser ex, van a ser amigos, van a ser familia, conocidos, y ellos siempre fueron y son las víctimas de todo el mundo. Las historias que te cuentas sobre otras personas no encajan. Hay vacíos. Y no sabes ni entiendes por qué tanta gente prefiere tenerlo o tenerla tan lejos. Notas que en sus relaciones hay muchos roles desdibujados, por ejemplo. A su pareja la trata como a un niño, un padre, y los amigos parecen su familia por la manera de celarlos o exigirles las cosas. Por otro lado, habla muy mal de gente cercana a quien supuestamente quiere. Familia, amigos, ex. Notas que no hay respuesta de sobresalto, no hay sorpresa cuando esperas que sí aparezca. No se asustan, prácticamente. Es algo bastante peculiar. También exagera las emociones, pero no parece sentirlas genuinamente. Parece como si estuviera fingiendo. Hace declaraciones apasionadas, con voz robótica, como si estuviese leyéndolo de otro lado. Da explicaciones sobre las emociones que son incoherentes o extrañas, como si conociese la música pero no supiese la canción. De repente te encuentras explicando cuestiones de respeto básicas y parece que no entiende de qué le hablas, cuando antes sí que te estaba hablando de moral. Sientes también que está reflejando todos tus deseos como si fuera un espejo. Entendemos con ello cómo puede enganchar tanto a las personas, sobre todo a las personas que presentan carencias emocionales. Este tipo de personalidades son capaces de detectar todas tus carencias, todo lo que necesitas, las carencias emocionales que has tenido, los mimos que te han faltado, y es capaz de reproducirlo para que tú idealices a la persona sintiendo que te da todo lo que nadie te ha dado. Una vez que has idealizado a esta persona, ya es muy complicado dar marcha atrás y entran en juego todos los procesos en los que la persona no puede olvidar esto que sintió, esta idealización. Por ello es tan difícil que una persona que ha vivido esto se olvide realmente de que esta persona no existe como se la ha mostrado. Está obsesionada con humillar a personas exitosas, amables y alegres y critica y habla mal de todo el mundo. Sientes que estás en deuda con él o con ella, con una obligación a demostrarle cosas mientras que ellos no. No hay retroalimentación. Generalmente monopolizan las conversaciones y cambian el foco hacia ellos o ellas cuando hablas tú. Justifican y racionalizan cada error y cada maltrato. No aceptan sus equivocaciones ni muestran señales de estar realmente en un arrepentimiento. Siempre te hacen sentirte culpable. Generalmente ponen expectativas en ti. Deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, esto se hace así, no debes hacer tal. Y muestran actitudes controladoras. Parecen querer moldearte a su manera y exageran lo positivo de ellos y ellas, que muchas veces parecen mentiras. Y minimizan lo negativo. Contigo hacen lo contrario. Su estilo de comunicación te interrumpe, habla solo él, no escucha, mira el móvil cuando le hablas, mira para otro lado, cambia de tema de la nada, te ningunea. También tiene pensamientos muy infantiles y extremistas de todo o nada, todo le parece bien o todo le parece mal. Suelen ser frívolas, hablan de sexo, dinero, roles o puestos sociales con demasiada admiración cuando suele ser algo bastante fuera de lugar. Estas personas suenan muy plásticas y falsas al hablar.
Utilizan frases hechas, clichés y exageraciones. Suelen desubicarse con regularidad y actuar de formas inapropiadas. No tiene muchas veces el comportamiento apropiado para donde se encuentra. Suele utilizar violencia subliminal pasiva-agresiva. Son bastante habilidosos para hacerte sentirte mal, con mucha facilidad y sin que se note. A través también de actitudes paternalistas. Estas personas te enseñan todo. Tú eres tonto, los roles están desdibujados y hay diferencias de poder. También encontramos que estas personas se enfadan por cualquier cosa. Tienen demasiada confianza de entrada y se apegan demasiado. Tienen muchas exigencias. Te suele contar historias muy exageradas de su pasado, buscando tu admiración. También suelen ser bastante chismosos y cotillas. Suelen decir que le abandonaron o que le hacen daño constantemente y tienen unos cambios de humor bastante pronunciados y constantes, aparte de ser críticos y de utilizar el silencio como forma de castigo. Entendamos también que no le gusta que les critiquen en nada, pero si nosotros lo hacemos, somos unos hipócritas. Como buenos narcisistas, buscan admiración, fans, atención, y todo esto nos puede llamar la atención porque sencillamente nosotros no lo necesitamos y vemos también necesidades que no cuadran con nosotros. Fruto del enamoramiento podemos pasar todo esto por alto, por lo que continuaríamos la relación y entraríamos a detectar las banderas rojas tardías. Respecto a las banderas rojas tardías, nos encontramos con que siempre te va a dar esperanzas para que sigas luchando por la relación. Las discusiones son eternas, por cuestiones básicas, moralmente además. Siempre es él o ella la que manda en los grupos. Y te promete cosas a futuro que no cumple. Por ejemplo, nos vamos a casar o voy a ir a terapia, que no cumple, obviamente. Esta persona suele estar necesitada de atención constante. Le encanta que estés detrás de él o de ella y siempre hace responsable a un tercero de sus problemas. Siempre son los demás los que le provocan los problemas. O tú también. Hay momentos donde parece ser otra persona, alguien realmente diferente, alguien realmente malo. Luego de nuevo parece volver a ser muy buena persona. Te das cuenta de que solo piensa en sí mismo. Vas detectando pequeñas mentiras que descubres por azar o que, sin querer, desvela. Notas también que aplica alguna técnica de maltrato como luz de gas, devaluaciones y triangulaciones, que explicaremos en otros episodios. También te compara para idealizarte o para devaluarte, te genera celos. Y te entra la duda de por qué, pero lo hace. Dedica mucho tiempo a racionalizar y justificar todo su comportamiento. Te insulta de forma condescendiente y bromista. Se burla encubiertamente. Usa las redes sociales para triangular, hacerte dudar y generarte celos que aumenten su valor percibido. Tiende a rodearse de ex y posibles amantes para que tú te sientas inseguro o insegura. Parece que eres el único que ve sus verdaderos colores. Frente a otros es una luz, a pesar de que notas que está utilizando a las otras personas. Parece que solo contigo está siendo de una manera y tiene a todo el mundo enamorado, lo cual te hace pensar que igual es porque tú eres una mala persona y te mereces ese comportamiento. Generalmente te acusa de ser una persona exagerada o enferma por reaccionar a sus provocaciones. Te encuentras también desesperado por intentar explicar cómo se sentiría él o ella si tú hicieras lo mismo. Parece que nunca entiende por qué te encuentras mal. Encontramos también que es hipócrita, te maltrata, pero si te defiendes, se ofende. Te hace sentir loco, vacío y enfermo de la cabeza. Va tumbando tus límites y sientes que cedes para no tener problemas. Cuando pones un límite, te maltrata. Entonces haces cosas que no quieres hacer para que no se enfade. Todo esto viene por un comportamiento inmaduro e inmoral. Ves que muestra desprecio por tus emociones o por cosas que te importan y esto te duele. Pero es como si no le importara nada de ti. Por ello se mete en tu vida. Dice que sabe mejor que tú lo que necesitas. Tiene como una especie de derecho de pernada sobre tus emociones. Notas que cambia de personalidad demasiado dependiendo de con quién esté. Tiene muchas caras, es un camaleón y no te permite también tener intimidad. Ocupa todos tus espacios, te habla muy de cerca, te invade. También te culpa a ti de todo lo malo que le ocurre, como cuenta con todo lo que le ha pasado. Es como un pequeño niño caprichoso. Se interesa por quienes tienen algo que a ellos les hace falta y compiten por cualquier cosa. Te encontrarás también
que son especialmente promiscuos e infieles cuando ya lo detectas. Y te lo justificarán de mil maneras poniéndote a ti también incluso de culpable. Es importante que podamos detectar estas banderas rojas tempranas y tardías, pero también que podamos entender lo que estamos sintiendo en el cuerpo. Por lo tanto, vamos a hablar de las banderas rojas que vas a sentir en ti mismo, en ti misma, en la relación con estas personas. Pasamos ahora a las banderas rojas que notas en ti mismo. Te sientes inseguro en el vínculo, como si algo malo pudiese llegar a pasar. Percibes que algo malo ocurre con esa persona. E incluso te sientes en peligro. Aunque no puedes explicar por qué, tienes un sentimiento de alerta constante, como probablemente en pocas relaciones habías sentido. Tienes miedo a tus reacciones y no sabes cuándo se podrá en un modo agresivo. Sientes miedo a que te abandone. Puede conectarte con otros abandonos. Y además es una amenaza constante por parte de la otra persona, ya sea de manera explícita o encubierta. Sientes miedo a la soledad. Crees, sientes y percibes que él o ella es la única persona en el mundo para ti, la única persona que realmente te puede querer y te va a entender. Por lo tanto, que notas que tus problemas giran en torno a esa persona. Empiezas a justificar los comportamientos abusivos de la otra persona por vergüenza. Racionalizas el maltrato, buscas arduamente las explicaciones que parezcan más coherentes y razonables al comportamiento inadmisible y abusador de la otra persona, porque te resulta menos desagradable que la verdad y menos desagradable que perder la idealización que tienes de la otra persona. Tu mente prefiere pensar que la culpa es tuya o buscar otra explicación a aceptar que esa persona que te amaba tanto y te quería tanto era una simulación. Tienes una sensación de no poder hacer nada al respecto. Intentas muchas maneras de mejorar las circunstancias, intentas hacer cambiar a la otra persona, hablar, hacer terapia, buscar ayuda, entenderle e incluso cambiar tú para adaptarte a las necesidades de la otra persona. Pero nada funcionó. Tienes la esperanza de que va a cambiar. Sigues pensando en la posibilidad de volver a estar como estabas al principio, pero, lo siento, eso no va a volver a suceder. Por lo menos no de forma continua. Es posible que, tras las rupturas, idas y venidas, vuelva a haber pequeños periodos de luna de miel en los que vuelve a aparecer la persona de la que te enamoraste, pero en muy poco tiempo vuelve a cambiar. Entonces te sientes culpable de todo lo que ocurre. Alguien maravilloso se ha vuelto a decepcionar por ti. O si no tienes trauma en la infancia, simplemente has decepcionado a alguien para quien le había resultado maravillosa o maravilloso y no lo terminas de entender. Algo has tenido que hacer. Esa persona era increíblemente comprensiva, increíblemente genial, y tú la has alejado de ti. Te genera muchísima culpabilidad. Por momentos sueles tener un falso empoderamiento. Yo puedo con esto, no me va a pasar nada. Prefieres creer que tienes el poder de controlar la situación, que cambiar tú va a hacer que el vínculo deje de ser abusivo. Normalmente sueles ver a esa persona también como loco, raro, difícil, y tienes una confusión general. No entiendes si es culpa tuya o no. Si lo que ocurre es tu responsabilidad y si lo que percibes es, en tu parecer, real o no. Empiezas a dudar de tu propia concepción de la realidad. Experimentas más emociones negativas que positivas en esta relación. Te generan una ansiedad constante y sentimientos que tampoco sentías cuando estabas soltero o soltera. Te muestras en un estrés constante y en un cansancio general cuando ya esta relación está bastante avanzada. Te puedes convertir en un detective privado. Comienzas a revisar redes sociales, papeles, teléfonos, en busca de alguna evidencia de que te miente o te engaña, porque hay tantas incoherencias que te activan el modo de búsqueda, el modo de alerta, y sin quererlo te hace comportarte como un detective y puedes sentir muchísima culpabilidad por ello, pero es normal. Sientes un deseo de agradar o de ser aceptado a toda costa por esa persona. Buscas su validación y ocultas información irrelevante por miedo a ser reprendido y comienzas a amoldarte a todos los deseos y necesidades para evitar represalias, para que te acepte y no te abandone. En este punto ya has internalizado que el culpable o la culpable eres tú y de alguna manera empiezas a sobrevigilarte.
También vas abandonando paulatinamente actividades, personas y lugares, porque a esta persona no le parece bien que lo hagas. Sientes celos desmedidos, estás compitiendo constantemente con otras personas, reales o ficticias, incluso con objetos materiales, como una moto o un coche. Sientes menosprecio por terceros, incluido por desconocidos, y empiezas a tener nuevos enemigos, a raíz de las cosas que te dice esta persona. Tienes peleas repentinas con desconocidos o notas que ellos se alejan de ti sin explicación. Empiezas a pensar que igual está hablando mal de ti. Le das explicaciones innecesarias sobre lo que haces y lo que no haces y sientes una necesidad de cercanía constante con esa persona, casi dependiente. Son muchas estas banderas rojas y es muy importante que entendamos que una sola, dos solas, aisladas, no hacen una alerta absoluta, pero cuando se empiezan a acumular es importante que puedas darte cuenta de que igual no es una persona buena para ti, que puede hacerte daño, y es importante también que puedas observar la realidad sin miedo. Una vez que ya te hayas dado cuenta de que estás metido o metida en una relación con una personalidad de este estilo, lo importante es poder salir. Y ese plano lo abordaremos en otro podcast. Recordemos que podéis encontrar mayor información sobre este tipo de personalidades en el libro de Robert Herr, Sin conciencia, el inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean. Por otro lado, la guía que hemos expuesto en este podcast pertenece a pulsiondevidapsicología.com y su autora es Belén C. Tarnowski. Hasta aquí el programa de hoy. Podéis dejarnos vuestros comentarios y vuestras preguntas en lamenteysusticicatrices@gmail.com. Terminamos aquí y nos vemos en el próximo episodio.